Muy buenos días, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas, conocidos de las redes cibernéticas. Esta mañana, muy buenos días y que Dios les bendiga. Feliz martes, creo que es hoy, si no me equivoco. Esta mañana vamos a continuar con las enseñanzas del libro de Hebreos. Habíamos hablado anteriormente, habíamos posteado un video, al cual yo le titulé Una mejor esperanza. Pero ahora, en este mismo capítulo 7 de Hebreos, desde el versículo 20 al 28, este segmento en este libro de Hebreos, mi hermano, mire, yo le aconsejo que usted se compre este libro. Este libro se llama Hebreo, en Cristo todo es mejor. El autor se llama el presbítero José M. Saucedo Valenciano. Oiga, mi hermano, pero este libro está tremendo. Si usted quiere aprender teología y profundizarse en la palabra de Dios, este es uno de los muchos libros que hay circulando en el mundo cristiano. En vez de usted gastar su dinero en disparate y en cosas que no tienen ningún valor, invierta también de vez en cuando en un libro, un buen libro, que le explique a usted la palabra de Dios, para que usted se enriquezca y para que usted madure y para que a través de esa palabra el Espíritu Santo pueda usted vamos a decir, engrandecer el reino de Dios en usted, ensancharlo. Y porque dice que tenemos que seguir caminando tras la perfección en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pero vamos a leer este versículo, Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 28. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: y esto no fue hecho sin juramento. O sea, cuando se instituyó a Cristo como sumo sacerdote, dice, esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Cristo aquí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, para siempre. Y hoy sí le voy a leer todo lo que está en el libro, porque muchas veces yo leo y resumo alguna cosa del libro y después pongo también mis propias palabras, pero hoy voy a leer el libro porque esto está tremendo, este capítulo. Es el capítulo 15 de este libro de Hebreos y se llama Un mejor pacto. Dice, como introducción, dice, Señor, Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresión, he pecado, yo y mi casa. Oh Señor, te suplico que cubras las iniquidades, transgresiones y pecados que he cometido. He cometido transgresiones y pecados delante de ti, yo y mi casa. Dice, así gemía el sumo sacerdote en el día más importante del calendario hebreo, que era el día de la expiación. Aquí no estoy dando un ejemplo de cómo el sumo sacerdote oraba o imprecaba, yo no sé qué palabra usar. O sea, mientras él estaba pidiendo a Dios que perdonara sus pecados y los pecados de su casa. Dice, había dos ritos clave en la ceremonia del día de la expiación. El primero era el sacrificio por los pecados del sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por su propio pecado primero. Pero recuerde que el sumo sacerdote era pecador igual que todo el mundo. El otro rito era la propiciación por la contaminación del pueblo. O sea, se hacían dos ritos. Primero el sacrificio por el perdón de los pecados del sumo sacerdote y después otro por la contaminación del pueblo. O sea, se hacía propiciación por la contaminación del pueblo. Todos se congregaban alrededor del templo en espera del perdón divino. Mientras todo esto estaba sucediendo, todos estaban alrededor del templo esperando el perdón de Dios. Una vez terminado el culto, la gente volvía a su casa y la vida debía continuar. Año tras año el ritual se repetía. Un sumo sacerdote cargado de pecado venía a mediar por un pueblo saturado de contaminación.
En el tiempo determinado por Dios vino a la tierra Jesús. Su misión era morir para expiar definitivamente los pecados del mundo. El Padre aceptó la inmolación del Hijo, luego lo resucitó para elevarlo a su diestra. El Cristo sacerdote penetró más allá del velo y en el cielo intercede eternamente por los suyos. Este sumo pontífice nos reconcilió con el Altísimo, totalmente con un solo sacrificio. Con la virtud omnipotente de la gracia, el del nuevo pacto, del cual Jesucristo es mediador, es mejor que el de la ley. Entonces dice, el primer punto aquí sería, Cristo es mediador supremo por juramento divino. Y esto lo vemos en el versículo 20 al 21, donde vamos a leerlo de nuevo, donde dice, tenga paciencia conmigo, porque esto está interesante, mi hermano. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la parte A de este primer punto es, la constitución de Cristo es irrevocable. Ambas órdenes sacerdotales, o sea, la orden arónica o levítica, fueron constituidas por decreto de Dios. Tanto la de Cristo como la de Aarón, ambas fueron constituidas por Dios, por decreto de Dios. Ni Aarón ni Cristo se ungieron o autonombraron a sí mismos para el ministerio del santuario. Una diferencia no poco importante establece la superioridad. O sea, la diferencia que establece la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón es el juramento divino. Es que Dios juró por él mismo, no habiendo otro mayor por quien jurar. Dice que Dios empeñó su palabra. O sea, Dios puso una demanda a su palabra, jurando con juramento divino de que Jesucristo sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y dijo él que no se iba a arrepentir. Dice, la superioridad de un sacerdocio sobre otro fue el juramento divino. Jehová ordenó la consagración de Aarón y de sus hijos para el ministerio del santuario, solo dictando la ley. Pero en el Salmo 110, versículo 4, David menciona que Dios juró la constitución perpetua del Mesías. O sea, fue Dios que instituyó a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La ley puede ser anulada, no así el juramento. O sea, la ley de Moisés que puede ser anulada, pero el juramento de Dios no. Dios es verdadero esencialmente y por tanto no puede mentir. No es necesario que él jure para saber que llevará a cabo lo anunciado, pero el juramento es interpuesto para enfatizar la seriedad del asunto. O sea, cuando Dios juró fue para enfatizar de que esto es un asunto serio lo que se está hablando aquí. El Señor empeña su palabra para garantizar que la cumplirá. Se implica así que lo dicho es de importancia capital. El orden sacerdotal de Cristo tiene primacía sobre el arónico ante el Altísimo. Hebreos 7, 20, 21. A la palabra del juramento, el salmista inspirado añade, y no se arrepentirá. Es tal el compromiso de Jehová con nuestro Señor, que promete no retractarse jamás de su decreto. Cuando se añade la palabra de confirmación, se da testimonio de que el asunto es inalterable. Jesucristo cuenta con todo el respaldo divino. Oiga eso, mi hermano. La parte B de este primer punto es que Jesús garantiza un mejor pacto. En una ceremonia de consagración, generalmente se toma el ministro una protesta por un oficial. Cristo no pronunció voto alguno. Fue su Padre quien habló. El Creador no corre riesgos. Él sabía que el unigénito no fallaría. Jehová no podía hacer tal compromiso con los débiles hijos de Leví. En el pacto del Sinaí existe un mediador, pero no un fiador, y este era Moisés. Ni Moisés ni Aarón son nombrados de esta manera, pues no reunían los requisitos para hacerlo. Un fiador es alguien que garantiza el cumplimiento de los tratados. O sea, Cristo es el fiador del nuevo pacto y Cristo garantiza de que lo que este pacto demanda se va a cumplir. Por eso Cristo es el fiador del nuevo pacto. Dado que el Padre ha empeñado su palabra por el Hijo, tenemos certeza de la superioridad del nuevo pacto. Quien garantiza la consumación de la suprema alianza es Jesús. O sea, Jesús es quien garantiza la consumación de esta alianza. El pacto nuevo, un pacto, una alianza es lo mismo. El pacto nuevo es mejor que por cuanto su fiador es infalible, según Hebreos 7:22. El punto número 2 es que Cristo es mediador supremo por su carácter inmutable. Esto está en el versículo 23 al 25. Y la parte A del segundo punto es que la singularidad del sacerdocio de Cristo. En el orden arónico se habla de muchos sacerdotes. En el caso de Cristo, la singularidad es invocada una y otra vez. Un solo de los más de 100 defectos físicos impedía a un hombre ser sacerdote. Había más de 100 y pico de defectos
que descalificaban a una persona para ser sumo sacerdote, aún esta persona fuera de la descendencia de Aarón. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero el teólogo de Hebreo solo cita la causa de muerte. Trata con esto de poner énfasis en el carácter transitorio del orden arónico. O sea, el orden de arónico del sacerdote era transitorio porque la gente moría. Entonces había que poner otro después que uno moría. Dice, pero escucha esto, mi hermano. La limitación mayor de los mediadores del antiguo pacto es la mortalidad. El ministerio continuaba vigente generación tras generación, pero los ministros no, o sea, los sacerdotes morían. Tras el deceso debían ser sustituidos por el siguiente en el orden. Para el escritor de Hebreos, Jesucristo es suficiente y su obra perfecta para acercarnos a Dios. Cristo permanece para siempre. La muerte era el término. Oiga esto, la muerte era el término para los ministros aaronitas, pero Jesús le puso un límite a la muerte. O sea, la muerte era el límite de estos sacerdotes porque morían. Pero Jesús, como resucitó y no muere, entonces ahora Jesús, en vez de la muerte ponerle el límite a él, más bien Jesús le pone el límite a la muerte ahora. Oiga eso, esto está tremendo, mi hermano. Dice, no vivimos en la zozobra pensando quién nos ayudará a expiar los pecados. Tenemos la confianza en el mediador vivo, que se sentó a la diestra del Padre para siempre. La parte B de este segundo punto es la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. Al afirmar que Cristo posee un sacerdocio inmutable, se implican varias cuestiones. Primero, que es inalterable. Todas las promesas contenidas en la alianza se cumplirán cabalmente, nada será añadido y nada será quitado. Segundo, que es intransferible. Jamás habrá otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Tercero, que es un Salvador eterno. Nuestro Señor es el Salvador de todas las generaciones y las razas. No hay insalvables para Cristo. O sea, no hay nadie que Cristo no pueda salvar. Lo único que la Escritura demanda es que por Él se acerquen a Dios. O sea, no hay nadie que Cristo no pueda salvar. Lo único que te hace que tú no te salves es si tú rechazas la oferta de salvación. Lo único que Dios demanda es que por Jesucristo nosotros nos allegamos al Padre. El bien de la redención es inseparable de la obra mediadora de Jesucristo. Dios provee el medio eficaz de reconciliación y el hombre es llamado a acercarse a Jesús con fe. El Creador no salva a los que osan rechazar al Hijo. Oiga esto, el Creador, Dios el Padre, no va a salvar a aquellos que osan rechazar al Hijo. Es una osadía rechazar a Cristo, mi hermano, tenga cuidado. En cambio, quienes invocan su mediación tienen garantizado el acceso a la presencia divina. Y la otra parte es que es un intercesor eterno. Siempre contamos con la fuerza de la oración de Cristo a nuestro beneficio. O sea, Cristo como sumo sacerdote que está allá dentro del velo mediando por nosotros, siempre podemos contar con esa oración de Cristo a nuestro favor. El socorro vendrá oportunamente en los tiempos de tentación. Jesús nos comprende, pues vivió lo mismo que nosotros. Él pedirá por nosotros el sumo bien. El tercer punto es que Cristo es mediador supremo por su santidad perfecta, según Hebreos 7, 26 al 28. El sumo sacerdote que nos conviene. Esta es la parte A del tercer punto, es el sumo sacerdote que nos conviene. Citemos este pasaje con exclamación de júbilo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Esto es lo que dice la palabra. Así era la receta del doctor. O sea, Dios nos recetó a Cristo. Porque tal sacerdote nos convenía, decía Dios. ¡Wow! El doctor principal, Dios el Padre, nos dio la receta. ¿Y cuál es la receta? Jesucristo como sumo sacerdote, porque tal sacerdote nos convenía. Dice, el autor enlista las cualidades que constituyen el ideal del sumo sacerdocio. El objetivo es resaltar el contraste entre la deficiencia de los hijos de Leví y la virtud de Cristo, quien cumple el perfil de manera sobrada. Oiga esto, Cristo cumple el perfil del sumo sacerdocio de forma sobrada. ¡Wow! Eso está tremendo. Hebreos 7:26. Las primeras tres cualidades son virtudes inherentes a su carácter. Ofrecen un cuadro claro de la pureza de nuestro sumo sacerdote. Las últimas dos tienen que ver con su posición en relación con la humanidad. Jesús es santo. Está en perfecta armonía con la voluntad divina. Como Dios es y demanda. Totalmente libre de pecado. Incomparablemente puro. La otra es que Jesús es inocente. En su ser hay ausencia total de maldad. Jamás hizo nada en contra de nadie. No puede ser acusado de error ni de impureza física o espiritual. No existe alguien que le pueda probar corrupción moral o iniquidad. Lo otro es que Jesús es sin mancha.
Su ser es incontaminado, libre de todo defecto personal o espiritual que le impida presentarse a Dios para ministrar como sacerdote. En lo que respecta a la ofrenda es perfecto. No hay en él problema que le impida ser sacrificado en expiación por los pecados del pueblo. Lo otro es que Jesús es apartado de los pecadores. Participa de nuestra naturaleza, pero no de nuestro pecado. Es uno de nosotros, pero no es como nosotros. Jesús es más sublime que los cielos. Describe la posición actual de nuestro mediador, encumbrado a la diestra de la majestad en las alturas. Su gloria es mayor que los cielos, en contraste con la gloria pasajera del ministerio arónico. Y la parte B de este tercer punto es el sumo sacerdote perfecto. Es perfecto en santidad nuestro Señor. No tiene necesidad de presentar sacrificios por pecados personales. O sea, como el sumo sacerdote cuando Aarón, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un sacrificio por los pecados de él. Pero Jesucristo es perfecto y no tiene necesidad de presentar sacrificios por sus pecados personales. Él se abocó a solucionar los problemas ajenos, ya que propios no tenía. No sucede así con los sacerdotes imperfectos. Ellos, al igual que los demás, tienen que implorar misericordia primero para ellos mismos y después para el pueblo. Hebreos 7:27. Otra desventaja del sacerdocio levítico era la imperfección de sus sacrificios. Se inmolaban animales que no tenían conciencia de expiar transgresión ajena. O sea, estos animales que se sacrificaban para expiar los pecados de la gente, estos animales no tenían conciencia de lo que estaban haciendo ni por qué se le estaban sacrificando. A diferencia de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, no presenta una ofrenda irracional. O sea, Cristo sabía lo que iba. Tiene plena conciencia de morir por los pecados del mundo. Su muerte tiene valor superior y definitivo por su sustitutiva, única e irrepetible. La ley constituye pontífices a hombres con una naturaleza dominada por la tendencia al pecado. Por su parte, la palabra del juramento, que es posterior y toma preeminencia, coloca al Hijo de Dios, el único que posee perfección y eternidad absoluta. Con Aarón, el oficio era mayor que el sacerdote. Oiga esto, con Aarón, con los sumos sacerdotes antiguos, el oficio era mayor que el sacerdote. Pero en Cristo, la persona de Cristo es mayor que el oficio. ¡Wow! Oiga esto, Cristo es mayor que el oficio. Y antes, el oficio era mayor que el sacerdote, pero ahora Cristo, como sumo sacerdote, es mucho mayor que el oficio del sacerdocio. Hebreos 128. Entonces, dice, Dios nos habla. Por mucho Jesucristo como sumo sacerdote supera a los de la ley. Nuestro Señor es el campeón definitivo. No hay quien le pueda comparar. En su carácter y naturaleza posee la pureza y la perfección inherente a Dios. Confiemos nuestra vida a Él. Tenemos la seguridad del juramento divino que nos confirma a Cristo como el único digno de confianza. Si acudimos a sacerdotes imperfectos, no lograremos más que frustración. Esto es lo que pasa con la antigua iglesia tradicional. La gente se va a confesar con sacerdotes humanos cuando aquí nos está diciendo que tenemos un sumo pontífice allá arriba en los cielos por el cual podemos venir a Dios el Padre y acercarnos a Él. Si acudimos a sacerdotes imperfectos, no lograremos más que frustración. Ellos no pueden ofrecernos lo que no poseen. O sea, estos sacerdotes son imperfectos también. Pero el Cristo resucitado tiene la potestad de amistarnos. Oiga esto, Cristo tiene la potestad de amistarnos, o sea, de congraciarnos, de hacernos amigos con el Padre y sostenernos en los momentos difíciles. Entonces, ya que entendemos todo esto, ¿cuál es nuestro compromiso? Dice, nuestro compromiso. O sea, en conclusión, habrá momentos de prueba cuando sintamos que ya no soportamos. No faltará entonces la tentación de aventar la toalla y apartarse del camino. Allí estará el enemigo de nuestras almas, infundiendo desánimo en nuestra mente. Pero si acudimos a Dios, la gracia de Cristo nos abrirá las puertas del cielo. Y todo el poder de la intercesión a nuestro favor se traducirá en fuerza para vencer. No olvidemos que podemos contar siempre con Jesucristo. Wow, esto está tremendo, hermano. Que Dios le bendiga. Que tenga un feliz día. Y yo espero que usted, mi hermano, se aferre a esta palabra. Igual como yo tengo que aferrarme también. Ya sabe.